Buenos días con todos. Queremos darles la bienvenida a nuestra presentación acerca de los lóbulos frontales. Este trabajo ha sido realizado por Melissa Maural, Liz Bederazo y Gabriela Jaramillo. A continuación hablaremos de la anatomía de los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son de gran importancia debido a que posiblemente sea el área central que más distingue a los seres humanos de los animales. El lóbulo frontal se ve estrechamente relacionado con ciertas funciones que son importantes e indispensables para el ser humano, tales como el control de las acciones motoras, funciones ejecutivas, lenguaje, y de la misma manera son los que controlan la conducta en relación con el tiempo y el lugar, pero solo pueden realizar esta función si se le aporta toda la información sensitiva relevante. En cuanto a la localización, el cerebro humano se compone de ciertas áreas corticales y estructuras subcorticales. El lóbulo frontal forma parte del área cortical. El lóbulo frontal llega desde la parte más anterior del cerebro hasta la cisura de Rolando. Y esta área es extensa y llega a constituir el 20% del neocórtex, que se encuentra formada por varias regiones funcionalmente distintivas que agruparemos en tres categorías generales: el área motora, el área premotora y el área prefrontal. En el área premotora primaria se encarga de llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. La corteza motora es el área 4. La área premotora, su función es almacenar programas de actividad motora reunidos como resultados de la experiencia pasada, es decir, programa la actividad motora primaria y se encuentra entre el área 6 y 8. Las células que responden a combinaciones de estímulos visuales, auditivos y somáticos se encuentran en la corteza premotora lateral, área 6 y área 46. El área motora suplementaria, la estimulación de esta área se da como resultado de movimientos de las extremidades contralaterales. La corteza prefrontal está vinculada con la constitución de la personalidad del individuo, regula la profundidad de los sentimientos y está relacionada con la determinación de la iniciativa y el juicio del individuo. El área de Broca o el área del lenguaje produce la formación de palabras por sus acciones con las áreas motoras adyacentes, músculos de la laringe, boca, lengua, etc. El campo ocular frontal controla los movimientos de seguimiento voluntario de los ojos y es independiente de los estímulos visuales. Las conexiones del área motora y premotora. Las áreas motora y premotora forman parte de un sistema funcional que controla directamente el movimiento. Varios tipos de conexiones están vinculados con este sistema. Las conexiones de las áreas prefrontales pueden considerarse como puntos terminales de corrientes visuales, sean dorsal y ventral. La dorsal como el reconocimiento del objeto y la ventral como con la conducta espacial. En el área dorsolateral, que es el área 46, se cumplen funciones ejecutivas, memoria de trabajo, ordenación temporal y defecto de la programación motora, alteración del comportamiento. En la órbita frontal, área 11 y 14, estrechamente se relaciona con el sistema límbico. Su función principal es el procesamiento de emociones y estados afectivos, así como la regulación y control de la conducta. Y la ventromedial participa en los procesos de inhibición, detección y solución de conflictos, así como en la regulación y el esfuerzo atencional. ¿Ya? Teoría de la función del lóbulo frontal. El lóbulo frontal contiene sistemas de control que ayudan a ejecutar diferentes estrategias conductuales como respuestas a señales internas y externas, denominadas recientemente como funciones ejecutivas. Las tareas que se tienen que realizar con cierta rapidez no resultan difíciles para el común de la gente. Sin embargo, aquellas que poseen lesiones en el lóbulo frontal no pueden realizar dichas actividades de la misma manera. Funciones de la corteza premotora. La corteza premotora facilita la realización de un mecanismo que permite la realización de movimientos, los cuales son seleccionados y a su vez ejecutados. Los primeros movimientos realizados son en respuesta a un estímulo externo, específico, mientras que la última conducta de ello es considerada como una respuesta a un estímulo interno. Passy-Graham refirió que la región premotora actúa en la selección de la conducta en respuesta a las señales externas,
mientras que la región motora suplementaria realiza una contribución interna mayor cuando no hay mucha señal en el entorno disponible. Tanto la selección de los ojos como la de los miembros es seleccionada en función de los campos oculares frontales, facilitando el movimiento hacia los blancos específicos visuales o impulsivos. Por ende, se puede decir que podemos ver objetos específicos o mirar nuestro entorno sin propósito alguno. El área 8 se encuentra especializada en movimientos dirigidos a un estímulo, mientras que el área 8 es responsable de impulsos internos. Funciones de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, al igual que la motora y premotora, posee una función específica en realización a los procesos cognitivos, ayudando a seleccionar la ejecución de los movimientos en el lugar y momento apropiado. Esta selección es controlada por las señales externas en respuesta al contexto o autoconocimiento que posee. Señales internas. Este registro de señales independientes de la información sensitiva es denominado como memoria de a corto plazo, la cual puede ser referida a la existencia de un registro nervioso de los acontecimientos recientes y el orden que estos mantienen en el tiempo. En este proceso también se encuentra incluida la memoria temporal, la cual ayuda a recordar la información motora y de los objetos, aunque los distintos tipos de memoria que poseemos se encuentran localizados en distintas partes de la corteza prefrontal. Las áreas dorsales permiten que exista la vinculación de la elección conductual con respecto a la memoria temporal. Señales externas. Las personas que poseen memoria temporal limitada adquieren dependencia hacia las señales emitidas por el medio para establecer su conducta, la cual es controlada directamente por las mismas. Los pacientes que adquieren una lesión en el lóbulo frontal presentan mayor dificultad al momento de inhibir la conducta hacia los estímulos externos. Una señal emitida por el medio es la retroalimentación sobre la recompensa de los estímulos. El aprendizaje obtenido por las asociaciones es fundamental a medida que tomamos conocimiento del mundo y la corteza arbitraria. Es fundamental para el aprendizaje por asociación. Señales de contexto. Las señales de contexto hacen referencia a la conducta que adquirimos en función al entorno, ya que ésta depende del mismo. Jane Wald realizó gráficas sobre los patrones conductuales mediante las cuales determinan que la elección de las conductas en función del contexto requiere de la adquisición de información sensitiva, la cual es transmitida hacia la corteza frontal inferior desde el lóbulo temporal. Las personas que poseen lesiones proorbitarias tienen más dificultad para tener en cuenta el contexto en situaciones sociales. Conciencia autoética. Tubel denominó el conocimiento autobiográfico como autoética, en donde la conciencia de esta manera permite reunir todo el conocimiento que se tiene de uno mismo como una idea antigua o a largo plazo. El deterioro de la misma puede llegar a generar un déficit significativo en la conducta. Los pacientes con lesiones frontales orbitarias pueden llegar a perder el autoconocimiento adquiriendo dificultades en su vida diaria. Casos. En uno de los casos más relevantes acerca de los lóbulos frontales tenemos el caso de Phineas Gage. En 1848, un accidente convirtió a Phineas Gage en protagonista de uno de los casos más importantes en el estudio de la influencia del cerebro en las emociones. El 13 de septiembre, este joven de 25 años se encontraba trabajando como capataz de obra en una construcción de una vía de ferrocarril en Cavendish, Estados Unidos, cuando una barra de metal le atravesó el cerebro, cambiando su vida para siempre. Ese día, la cuadrilla de Gage tenía que realizar pequeñas voladuras controladas con dinamita y para ello seguían siempre el mismo procedimiento. Perforaban la roca, introducían dinamita y echaban un poco de arena antes de aplastar al explosivo con una barra de hierro. Sin embargo, esta vez Gage, distraído, olvidó añadir la arena de tal forma que una chispa hizo estallar el explosivo, de modo que la barra de hierro salió volando hacia él y entró por debajo de su pómulo izquierdo. Salió por la parte frontal del cráneo y fue encontrada a más de 20 metros de distancia del accidente. Milagrosamente, Phineas Gage no murió en el acto y no pudo ser trasladado al pueblo más cercano en una carretilla tirada por mulas, donde le contó al médico con sus propias palabras lo que había sucedido.
Los médicos consiguieron cerrar las heridas y poco más de 2 meses después, Gage estaba ya totalmente recuperado. Poco a poco, todos sus conocidos se dieron cuenta de que Phineas Gage ya no era el mismo. Se había recuperado físicamente y hablaba con normalidad, pero no se comportaba de la misma manera. Antes del accidente, era considerado un hombre responsable, equilibrado, sensato, prudente, eficientemente y capaz. Sin embargo, algo cambió después de que la barra le atravesara el cerebro. Se había vuelto un hombre brusco, impaciente, inestable, caprichoso e incluso le faltaba el respeto a sus compañeros. Había cambiado su personalidad. Por ello no fue readmitido en su empresa y no le quedó más remedio que buscarse la vida en diversos trabajos en los que no duró mucho tiempo. Phineas falleció 13 años después, en 1861. Gracias a su caso, se ha podido estudiar a fondo sobre la relación del cerebro con las emociones y la personalidad. La barra de hierro atravesó su lóbulo frontal izquierdo y, por lo tanto, fue uno de los primeros casos que evidencian que la corteza frontal se encarga de fijar la personalidad. El cuerpo de Phineas Gage fue enterrado junto con la barra de hierro que marcó un antes y un después en su vida. Fue exhumado en 1867 y su cerebro fue entregado al médico que le curó las heridas el día del accidente y que hizo un gran seguimiento del caso en los años posteriores. Actualmente, el cráneo de Gage se encuentra en el Warren Anatomical Museum de la Escuela de Medicina de Harvard y ha servido para grandes investigaciones a lo largo de los años. Luego de que el doctor Antonio Damasio empezara a estudiar más casos como el de Phineas Gage con daños en el área prefrontal de los lóbulos frontales, fue informado de un paciente, el cual había tenido un cambio drástico de personalidad. A este paciente se le dio el nombre de Elliot para proteger su identidad. Este personaje de aproximadamente unos 30 años, con una apariencia completamente normal, inteligente, diestro y físicamente apto con sus habilidades cognitivas intactas. Elliot fue sometido a una extracción quirúrgica de meningioma del tamaño de una naranja pequeña, el cual se encontraba justo encima de las cavidades nasales y comprimía hacia arriba los lóbulos frontales. La operación fue todo un éxito, pero un tiempo después de dicha cirugía, se notaron unos cambios de la personalidad de este paciente. Elliot, luego de la intervención, era incapaz de administrar correctamente su tiempo y enfocarse en una tarea completamente. Respecto a un trabajo general, su conducta era irracional porque se conducía de manera innecesariamente detallista. Tiempo después, Elliot perdió su trabajo y su esposa para dedicarse a nuevos pasatiempos y adquirió algunos hábitos de coleccionista. Este paciente tomaba decisiones irracionales para la sociedad, lo cual era causado por una condición neurológica. Su competencia para tomar decisiones estaba deteriorada y también su talento para planificar correctamente sus horas, lo que no le permitía actuar como un ser social efectivo. Gage y Elliot se relacionaban por el hecho de haber caído en desgracia social, incapacidad de razonar adecuadamente y estar inhabilitados para tener éxito como seres humanos independientes. A pesar de que ambos tenían daño en áreas prefrontales, se diferenciaban en dos aspectos básicamente. Elliot era menos nervioso y no decía groserías, posiblemente por una localización ligeramente distinta de la lesión, antecedentes socioculturales, personalidad o por la edad. Este caso llamó mucho la atención a Damasio porque a pesar de todas las pruebas psicológicas para buscar daños en los lóbulos frontales que se le aplicaban a Elliot, estas no arrojaban ninguna pista o indicio de daño neurológico, a pesar de que en las resonancias magnéticas sí se veía una gran parte de la corteza prefrontal deteriorada. Elliot demostró en todos los test que sus habilidades eran superiores o iguales al promedio en exámenes como escala de inteligencia de Wechsler, examen multilingüe de afasia, bloques de Benton, test de personalidad y test de Wisconsin. De allí se probó que su capacidad para calcular memoria remota, de corto plazo, atención y nuevos aprendizajes estaban completamente intactos. Luego de esto, Damasio decide implementar nuevos métodos que no incluyen patrones tradicionales para poder descubrir algún indicio que mostrara el daño neurológico de él. Respuesta al desafío. El doctor se alejó parcialmente del caso de Elliot al encontrarse en un laberinto intelectual, pero un tiempo después volvió para seguir haciendo pruebas, pero esta vez enfocarse más en las emociones y motivaciones.
A pesar de que Elliot era una persona muy equilibrada emocionalmente, Damasio podía notar que no era emotivo en exceso. Elliot se notaba un poco distanciado cuando hablaba de su tragedia, la cual no coincidía con la magnitud de los sucesos. Describía todo como un simple espectador, mas no como el protagonista. Por otro lado, Elliot nunca se notó triste, impaciente ni frustrado ante las innecesantes pruebas que se le realizaron. Nunca mostró señales de ira, siempre estaba calmado y sin rencores.